Buenas noches. ¿Me confirman si se ve la pantalla y si se puede escuchar bien todo esto del micrófono? Sí, señor, sí se ve. Listo. Un momento acá. Bien. Vamos a hacer pues un resumen de lo que hemos estado viendo. Datos y variables. Tenemos que el dato puede ser una cadena de texto, un número, eh, cualquier tipo de valor de estos es un valor simbólico para el sistema. Y tenemos las variables. Las variables son eh, elementos a los que nosotros le damos un nombre, tienen un valor simbólico para nosotros y ahí es donde vamos a guardar estos datos. Digamos que estas variables, pues lo ideal es que el nombre que nosotros le estemos dando a esa variable tenga que ver con el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos primer nombre, no tendría sentido que le demos un número, sino hacer relación a lo que es y darle su respectivo valor, que es nombre. El tipo es dinámico, no tenemos que estar aquí haciendo la asignación de ningún tipo, simplemente le pasamos el dato y listo. Él lo va a interpretar y eso. Bien, también tenemos la convención de los nombres de las variables, que si está compuesta por más de una palabra, como es esta, que es primer nombre, tenemos que agregarle un guión bajo, todo minúscula, claro está. Escribimos primer guión bajo nombre. Y así hacemos, pues dependiendo del número de palabras, lo ideal es que tampoco estemos creando variables demasiado largas. O sea, si es muy larga, pues lo ideal si la podemos dividir mejor. Listo, los tipos de datos que manejamos, pues los enteros, los flotantes, los textos y los booleanos, que pues los booleanos es true o false. Tenemos operadores aritméticos que son la suma, la resta, la multiplicación, la división entera, el residuo y la potencia. Los operadores relacionales, que son el igual a, diferente de, mayor que, menor que, mayor igual que, menor igual que. Tenemos operadores lógicos, el AND, el OR y el NOT. Aquí pues tenemos un ejemplito. En caso de que estemos en esta primera condición del if, y en este caso pues vamos a validar que número sea igual a 1 y segundo número sea igual a 10. Cuando le damos esta palabra clave, el AND, que es un I, significa que estas dos condiciones que están acá, esta y esta, deben ser verdaderas. Esto debe ser 1 y esto debe ser 10. Si esto es así, pues va a entrar aquí y va a imprimir esto en la consola. De no ser así, pues tenemos otra opción que es validar con el OR. En el OR básicamente le decimos, eh, si esto es verdadero, pues entra acá. O si esto es verdadero, entra acá. No importa si uno de estos dos es falso, lo importante es que al menos exista uno verdadero. Y tenemos el NOT, que en este caso, digamos que nosotros tenemos esta sentencia que vamos a decir, si número es igual a 2, pues eso me va a dar resultado. Entonces, tenemos que número aquí en este momento es igual a 1. Si nosotros damos acá el número igual a 2, esto va a ser falso, pero si le agregamos el not, esto va a cambiar el valor que nos está retornando esto, que es un falso, lo cambia a verdadero y entraría aquí. Eso es una negación. Bien, tenemos las entradas y salidas de datos. Para las entradas, que las solicitamos por medio de consola, tenemos el input. El input pues nos va a regresar una cadena de texto de lo que esté escribiendo el usuario en ese momento. Entonces, si nosotros tenemos una variable aquí declarada que se llama texto
y le decimos, no, esto va a ser igual al input, y aquí pues dentro de este input, en esta función, nosotros podemos agregarle comillas para que esto se imprima en la consola y ya nosotros sepamos qué vamos a escribir ahí. Entonces, veamos esto, ingrese el texto, tal input, y esto va a regresar aquí en esta variable lo que escribió el usuario. Pero, como dije, esto regresa una cadena de texto. Si vamos a trabajar con números, lo ideal es que nosotros hagamos una conversión de lo que regresa esto, asegurándonos que lo que va a estar aquí es un número y lo convertimos a entero o a flotante, respectivamente. Tenemos la salida de los datos. La salida de datos, pues tenemos el print, podemos imprimir texto así, tal cual. Y si queremos imprimir variables, esta es una forma. Antecedemos la letra F antes de la primera comilla, tiene que ser F minúscula. Escribimos nuestro texto acá, por ejemplo, texto con variable. Abrimos las llaves y ahí dentro ingresamos lo que es la variable. Bien. Tenemos el tema de los condicionales. Son los condicionales, pues ya los hemos tratado bastante. Que, pues bueno, si número es igual a 1, primera condición con el if, y el número es igual a 1, pues en este caso sí, él entra aquí. En este caso de que este número no fuera un 1, sino que fuera un 0, pues tenemos la siguiente condición, el if. Este es un else if. Si esto no funciona, tenemos esto. Entonces, en este tenemos para validar lo siguiente, si número es igual a 0, aquí pues suponiendo estamos cambiando el valor a 0, entraría aquí. Esto imprimiría segundo camino. Pero digamos que este número ya no va a ser ni 1 ni 2, sino que va a ser 3. Él no entraría aquí, tampoco entraría aquí. Entonces tomaría el camino por defecto, el else, y imprimiría tercer camino, sin problemas. Bien, tenemos operadores aritméticos, que son formas de hacer sumas más cortas con una misma variable. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, acá tenemos más igual a la suma, menos igual, la resta, asterisco igual, la multiplicación, slash igual, división. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos la variable valor, que es igual a 10. A ver, me salió la notificación para aceptar. Un momento. Listo. Bien. Acá tenemos la variable valor, que es igual a 10 en este momento. Y nosotros lo que queremos hacer es sumarle un 1 al valor. La operación larga, pues es decir que valor va a ser igual a valor más 1. Y eso lo que haría es que le va a sumar 1 a valor, entonces valor aquí, este resultado va a ser 11 y va a estar almacenado aquí. Listo, hasta ahí no hay problema. Luego, pues tenemos estos operadores aritméticos que son una forma corta de realizar esto. Entonces, si nosotros hacemos valor más igual a 1, sería lo mismo que hacer esto. Pero sería mucho más corto. Y esto lo podemos hacer incluso con todos esto, la resta, la multiplicación y la división. Bueno, como tema de hoy nuevo, pues vamos a estar viendo son las estructuras de datos. Y esas estructuras de datos, pues tenemos las listas, las tuplas, los conjuntos, los diccionarios y tenemos la función de rango. Más adelante, después de que observemos ya todo este tema de las listas, vamos a estar viendo lo que son los ciclos como el for y el while. Bien, empecemos con las listas. Pues las listas son estructuras de datos ordenadas. Cuando me refiero ordenadas, no es que, por ejemplo, nosotros creamos acá una lista, digamos que 5, 2, 3, 4 y 1, y no sé, se va a ordenar de repente. No, eso no es lo que significa.
Cuando digo ordenadas es que sus valores, tal cual nosotros los creamos aquí, van a estar en esta posición, no se van a alterar, no van a ser modificados. Entonces, bueno, aquí tenemos aquí una pequeña representación gráfica. Entonces, tenemos una lista de números, ¿cierto? Vamos a trabajar exactamente con esto. Ahora lo explicamos en el código. Esta lista de números inicia del 1 al 5. Entonces, digamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, hay 5 elementos, pero hay otra cosa que se maneja en estas estructuras de datos que son los índices. Los índices pues son esa dirección con la que nosotros podemos buscar elementos, sabemos dónde se encuentra ese elemento ubicado. Entonces, en esta lista de números que tenemos aquí nosotros, 1, 2, 3, 4, 5, el primer elemento que es el 1 se va a encontrar en el índice 0. Entonces, nuestros índices van a empezar a contar desde el 0. Y digamos que la forma de saber el tamaño de esto es restándole 1. Básicamente, a lo que me refiero con esto es que nosotros aquí, por ejemplo, sabemos que hay 5 elementos. Si nosotros queremos saber el índice del último elemento, simplemente contamos el número que tenemos aquí y le restamos 1. Entonces, bueno, vamos a explicarlo mejor en el código. En un momento acá busco esto y abro el Visual Studio Code. Voy a crear una carpeta para listas. Listo, creo un archivo. Bien, entonces, formas de crear las listas. Pues tal cual estamos viendo ahorita, digamos, lista vacía. La creamos de esta forma. Lista con números. La creamos de esta forma. Lista texto. La creamos de esta forma. Y también nos estaba mencionando que hay una lista que es mixta, que puede tener elementos numéricos y puede tener de cualquier tipo. Listo, elementos numéricos de texto. Esto es booleano. Bien, entonces tenemos estas formas de crear la lista. Bueno, lo que estábamos viendo ahorita sobre esto acá exactamente es sobre los índices que yo les estaba diciendo que era la forma de acceder a la posición de los elementos. Entonces, hay otra forma de saber cuántos elementos tiene nuestra lista. Hay una función en Python que se llama len. Len nos dice el número de elementos que tenemos. Digamos que vamos a ver la lista vacía. Si lo imprimimos, no debe decirnos 0 elementos. Imprimimos la lista de números tal cual. Nos dice que tenemos 5 elementos. Pero acá, digamos que yo quiero obtener el elemento número 5. Si yo hago, por ejemplo, esto, que es lista números, abro unos corchetes, que es la forma de decirle, no, básate en el índice tal para traerme. Pero bueno, si yo le doy el elemento 5 así tal cual, él me va a dar un error. Me está diciendo que el índice está fuera del rango permitido. Porque aquí hay 5 elementos, pero debemos acordarnos de que no se cuentan así. Para contar los elementos de esta lista, a medida de índice, es 0,
1, 2, 3, 4. Lo mismo para acá. 0, 1, 2, 3. Y así con cualquier tipo. El índice no hace referencia al valor que nosotros estamos guardando aquí. Hace referencia a la dirección en la que se guardan estos valores. Entonces, si yo quiero consultar este numerito, el 5, el valor 5, yo le digo, ok, vete a la posición 4 porque es 0, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Le damos play y vemos que ya nos trae el índice 5. Lo mismo con la lista de test. En este caso es 0, 1, 2, 3. Entonces yo quiero consultar la C. Le pongo el 2. Listo, él me imprime ahí la C. Entonces ya ahí vamos viendo cómo funciona este tema de el indexado de las listas y cómo se guardan. Bien. De paso estamos viendo que esta es la forma de crear las listas y una forma de acceder a los elementos por medio del índice es esta que estábamos usando, que le ponemos los corchetes y el numerito que es el índice donde se encuentran estos aquí. Bueno, nosotros esos valores de la lista acá que se encuentran aquí también los podemos llegar a modificar. Para modificarlos, nosotros le decimos, ok, tenemos la lista de números y yo quiero modificar este 3. Entonces, primero abro corchetes. Bien, el 3 lo quiero modificar por el número 10. Entonces, tengo que contar exactamente, saber dónde se encuentra este 3. Por ahora lo vamos a trabajar así, como lo estamos viendo. Hay otras formas de trabajarlo más óptimo, claro está. Pero ahora vamos a hacer la búsqueda manual. Contamos 0, 1, 2. Ok, el 3 está en la posición número 2. Entonces, para modificarlo, simplemente hacemos esto, lista, números, en la posición 2, que es el 3, le vamos a dar el valor de 10. Y luego vamos a imprimir en la consola este valor. Le damos play y vemos que ya cambió, ahora es un 10. Podemos darle incluso un puntico aquí para mostrarlo paso por paso. Nos damos cuenta que en este momento la lista de números es 1, 2, 3, 4 y 5. Luego de mover, el siguiente paso, pues ya notamos que hizo el cambio del numerito por el 10. Entonces, de esta forma, pues ya tenemos dos cositas. Aquí lo voy a poner en comentario. Es la consulta y la modificación. Aquí podemos modificar un valor de la lista y consultarlo. Bien. También podemos eliminar elementos, agregar elementos. También podemos, como les había comentado ahorita, la longitud, saber el tamaño tal cual de la lista, que es usando la función len. Entonces, len entre paréntesis y la lista que queremos o el elemento que queremos. El len lo podemos utilizar para muchas cosas. Y en estas estructuras de datos que tenemos acá, vamos a darnos cuenta que los podemos usar en todas. Entonces, bueno, vamos a explicar los métodos de agregar en las listas, que es el append y el insert. Listo. Vamos a dejar esto acá y vamos a trabajar con la lista de test. Listo. Vamos a hacer un comentario que se llame agregar. Bien, vamos a usar el append. Entonces, inicialmente en nuestra lista de texto está el A, B,
C y D. Y digamos que yo quiero agregar la E, pero la quiero agregar al final. Para eso tenemos el append. Entonces el append nosotros simplemente le decimos lista texto punto append. Es una función que ya tiene estas listas de Python. Y aquí entre los paréntesis yo le voy a pasar la E, que es lo que yo quiero agregar al final. Entonces nosotros vamos a hacer un print aquí y lo voy a dejar vacío simplemente porque quiero que llegue aquí el paso, porque lo vamos a debugar. Entonces, bien, en este momento la lista, a ver, ¿cómo puedo bajar esto? Ok, la lista de texto es la que le vamos a agregar la E, está tal cual, todavía tiene esos valores. Listo. Estamos en la línea en la que le vamos a agregar la E. Al nosotros hacer ese append, podemos darnos cuenta de que ya tiene un nuevo valor. Ahora tiene el valor de la E. Y bien, este append ya lo que hace es agregar al final. Esto agrega un nuevo elemento al final de esta lista. Bien. Vamos a hacer el otro que es el insert. El insert es un poquito más, digamos, impráctico. O sea, no es como que lo vamos a estar utilizando, pero se puede llegar a realizar dependiendo de ciertas condiciones, pero yo no lo he usado así tanto, entonces igual se los voy a explicar. Puede que en algún momento se le encuentren alguna utilidad o no. Pero bueno, nuestra lista inicial, vamos a trabajar otra vez con las de texto. Bueno, vamos a copiarnos de aquí, segunda lista de texto. Entonces, vamos a dejar tal cual, para no alterarnos con esta. Y voy a dejar el punto de corte desde acá. Bien. Entonces, nuestra segunda lista, lo que es un insert, nosotros hacemos lo mismo, segunda lista de texto, que es la que vamos a trabajar. Insert, ponemos paréntesis. Entonces, primer parámetro, un index. Segundo parámetro, el objeto en texto. Entonces, ¿a qué hace referencia ese índice? A dónde lo queremos insertar. Entonces, vamos a poner el 1 y vamos a decir que queremos la letra X, tal cual estaba en el ejemplo. Ejecutamos. Se llega acá y nuestra segunda lista de texto está acá. Ok, al final. Y nosotros, ¿se acuerdan? Le dijimos que lo íbamos a ingresar en la posición 1, el índice 1. Entonces, nuestra lista original es esta. A, B, C y D. A está en la posición 0, B está en la posición 1, C está en la posición 2 y D está en la posición 3. Al ejecutar esta línea en específico, y nosotros le estamos diciendo, ok, tú vas a insertar este valor que está aquí, que es la X, en la posición 1. Entonces, aquí en la lista, pues lo que va a pasar es que, ok, primero, posición 0, nada. Posición 1, ok, aquí lo voy a ingresar. Entonces, vemos que aquí ingresó la X, tas, y el resto lo movió a la derecha. Entonces, B que tenía la posición 1, ahora va a tener la posición 2, C el 3 y D el 4. Y así entonces estos nos sirven para agregar. Eliminar, tenemos dos formas, el pop y el remove. Entonces nos regresamos acá y vamos a hacer un eliminar. Entonces el objetivo aquí en este punto es pues vamos a dejar estas listas que ya tienen elementos agregados, vamos a dejarlo en su forma original. Entonces nosotros acabamos de insertar
la X en la posición 1. De hecho, voy a bajar esto hacia acá para que no demore tanto en llegar aquí. Entonces, si nosotros queremos eliminar esa X y sabemos que está en la posición 1, podemos hacer lo siguiente. Segunda lista del texto, punto pop, y le decimos OK en la posición 1. Y hay algo muy interesante de este pop, es que si nosotros adicionalmente le decimos, por ejemplo, esto es una letra, entonces letra eliminada. Si hacemos eso, él nos va a retornar la letra que eliminó y la podemos tener aquí en esta variable. Entonces, vamos a debuguear paso por paso. Aquí vemos nuevamente, tenemos la X y vamos a utilizar el pop y la X ya desapareció. Ya no está en nuestra lista volvió a tener su forma original, que es ABCD, y vemos que se nos agregó una variable nueva, que fue la que estuvimos declarando acá, letra eliminada, que ahora tiene como valor X. Entonces, pop nos retornó y asignó aquí la letra que nosotros eliminamos. Bien, tenemos la otra forma, que esa sí no nos va a retornar la letra, simplemente va a ser la respectiva eliminación. Entonces, la forma de hacerlo es, vamos a eliminar esta I que tenemos acá. Es lista texto punto remove. Y aquí simplemente nos dice, OK, pásanos el valor que vamos a eliminar. En este caso nosotros le vamos a decir que elimine la E. Lo que va a hacer es que va a buscar la coincidencia y la primera que encuentre, él la elimina. Me voy a eliminar esta consola acá para que no queden los datos. Y vamos a debuguear. Entonces, bien. Ese punto donde está lista texto. OK. Vemos que tiene la E. Nosotros al ejecutar eso, él encuentra la E con este punto remove y no las elimina de la lista. Entonces ya ahí hemos hecho el eliminar, el agregar, la modificación y la consulta, que ya sabemos que es con medio del corchete. Y tenemos también para saber el tamaño, que simplemente escribimos len y ponemos la lista a la que le queremos saber el tamaño. Entonces eso es longitud de la lista por medio de len. Bueno, nosotros, a ver qué me paso. Listo, acá. No, acá. Nosotros hace poco estuvimos viendo un ejercicio que lo que hacía era invertir una palabra y ahí pues estábamos viendo algo en lo que teníamos que cortar la lista y luego invertirla y pues bueno, vamos a ver cómo podemos cortar una lista y qué significa eso. Entonces cancelo eso y ahora vamos a hacer un numeral que sea para cortar lista. Listo. Vamos a tomar como referencia la segunda lista texto. Voy a pasar esto que está allá arriba. Voy a bajar acá. Nuestra segunda lista del texto. Listo. Va a tener esta forma. A, B, C y D. Y digamos que yo no quiero incluir A, sino que yo solo quiero incluir B, C y D. Y a partir de eso formar una nueva lista. Bueno, vamos a poner nueva lista. Listo. Nuestra nueva lista va a ser igual a la segunda lista de texto, pero le vamos a poner unos corchetes. Entonces, en estos corchetes, nosotros les vamos a decir, vas a iniciar en el índice 1, que el índice 1 es, ¿dónde está? Segunda lista, el índice 1 es la B, y
que termine en S. Entonces, 1, 2, 3. Si nosotros le decimos, ok, 2 puntos hasta el 3, él lo que va a hacer es lo siguiente. No nos debería incluir esta tercera letra, que es esa cuarta letra. Entonces, nos vamos acá, le damos la nueva lista que nos la demuestre. Listo, tenemos B y C. ¿Por qué no nos incluyó la otra si le estamos diciendo que hasta aquí, que es el tercer índice? No nos incluye porque ese es el límite, pero cuando nosotros le decimos, por ejemplo, 1, él incluye el 1 acá. B, 1. Listo. Incluye el 2. Y como nosotros le decimos aquí hasta el 3, él lo que hace es como que el límite es aquí, pero no vamos a agregar esta última. Para agregar esa última, nosotros tendríamos que cambiar esto por 4. Entonces el límite sería hasta la siguiente, pero como no hay nada, no lo toma. Y ahí sí agregaría estas 3. Y ahí estaríamos creando una nueva lista cortada a partir de la segunda lista de texto. Entonces, eso se refiere a posición inicial y esto posición final. Podríamos hacer lo siguiente, que es ponerle un 2, que son pasos. Entonces vamos a ver si no nos da un problema, porque igual no tenemos muchos elementos. Entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a ver B y D. Listo, ¿qué hizo? Tenemos aquí. Esta es la lista que nosotros le decimos que es lo que vamos a trabajar. B, C y D. Listo. 1 hasta el 4. Debería tomar esto. Pero como agregamos este tercer elemento que son los pasos, le estamos diciendo, ok, tú vas a tomar de 2 en 2. Entonces él empieza aquí. 1, no incluye este. 2, incluye este. Si tuviéramos otro elemento, vamos a decir ABCDE, entonces vamos a agregarlo hasta el 5, listo. Ahora vamos a ejecutar esto. Listo, entonces todavía no lo incluye porque 1 hace su salto y este es una nueva, o sea, 1, salto, este, otra vez tiene que hacer otro salto, ¿cierto? Entonces, si queremos incluir el siguiente, F. Entonces hace esto. 1, hace un salto, toma el siguiente, hace un salto y toma el siguiente. Eso es lo que le estamos diciendo acá, ok, ves de 2 en 2. Le volvemos a dar y listo. Incluso acá, a ver si no estoy mal. Tomamos la B. Debería hacer un salto acá de 2, pero no lo está haciendo. Pero se me olvidó acá cambiar el valor. Sí. Listo, ahora sí. Se me había olvidado aquí decirle, no, corto hasta esto. Bien, tenemos una lista aquí ya más grande, pero nosotros la estamos cortando aquí. Aquí donde tengo yo seleccionado. La B, la C, la D, la E y la F. Es lo que estamos cortando en este momento. Bien. Como le estamos diciendo de 2 pasos, primera que él toma, la B. Hace sus 2 pasos, ok. ¿No está? Acá. Se salta la C, toma la D, luego se salta la E y toma la F. Y listo, nos va a crear una lista de esta forma. Esta es la forma de cortar la lista con 3 parámetros. Inicio, final y pasos con los que va a hacer eso. Bien. Vamos a decirle lo siguiente. Concatenar las listas. Entonces, para concatenar las listas, nosotros podemos hacer eso. Vamos a hacer concatenar listas.
Y bueno, vamos a concatenar. Vamos a ver si nos deja concatenar estas dos listas, que serían lista número y lista texto. Vamos a decir que va a ser una nueva lista mixta. Entonces le decimos nueva lista mixta. Va a ser igual a lista números más lista texto. Y llevamos esto acá. Listo, le damos. Vemos que la nueva lista mixta, que es esta, estamos viendo que, ok, dice 1, 2, 10, 4, 5, A, B, C, D. Listo. De esta forma simplemente le adicionamos al final a la lista de números los elementos de la lista de texto. Y si estamos aquí pues usando el debugger este que nos permite ver todo paso a paso, nos damos cuenta que nos detalla los elementos por cada índice. Nos dice, ok, en el índice 0 está el 1, en el 1 está el 2, en el 2 está el 10, 3 el 4, el 5 la A, en el 9 la D, y nos muestra la función len de una vez. Nos dice, ok, hay 9 elementos. Bueno, entonces ya de esa forma sabemos que así concatenamos listas, o sea, es básicamente esta lista de acá, la agregas al final y se forma solo una lista a partir de 2. Bien, tenemos una forma también de verificar que tal elemento se encuentre en la lista. Entonces, la forma de hacer esto es que, por ejemplo, si usamos esta lista mixta que tenemos aquí y vamos a verificar que la C se encuentre en la lista. Entonces, vamos a decir verificar letra. Hacemos de esta forma. Y aquí esta es la lista a la que vamos a estar verificando. Vamos a agregar esto acá. Vamos a cerrar esto acá. Vamos a echar esto un poquito así. Bien, para verificar que la letra C se encuentra en la lista, en la nueva lista mixta, nosotros hacemos esto. Okay. C in nueva lista mixta. Listo. Eso que estamos haciendo acá nos va a retornar un booleano. O sea, nos va a retornar un true o un false. Si es true es porque se encuentra en la lista. Y si es false es porque no está en ese momento en la lista. Entonces nosotros ejecutamos, vemos que aquí no tenemos nuestra variable verificar letra. Si le damos siguiente, vemos que, ok, verificar letra es true. Y si cambiamos esto por una X y le damos acá al play, le damos el siguiente, vemos que ahora verificar letra es false porque X no se encuentra en esta lista mixta. Y también podemos hacer la respectiva, el ordenamiento de las listas. Una forma de hacerlo es con el punto sort. Simplemente nosotros tenemos esta lista de números y digamos que vamos a agregar un 4, un 2, agregamos luego un 10, agregamos un 5. Listo, vamos a ordenar esa lista de números. Vamos a hacer acá un ordenar. Listo. Y de hecho, si no estoy mal, si hacemos esto también, creo que también puedo ordenar la lista de los textos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lista números punto sort, como la ordene, y también vamos a hacer lista texto punto sort. Ponemos el puntico acá. Cancelamos, volvemos a mostrar. Y nuestra lista número está 1, 2, 10, 4, 5, bla, bla. Listo. Le damos un siguiente.
y vemos que cambió. Nos dice que, ok, ahora el nuevo orden a partir de ejecutar el punto sobre es 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 10, 10. Entonces hizo la respectiva ordenación. Tenemos, vamos a ver si también nos ordena las letras y tal cual, ordenó por la A, luego la B, luego la C y la D. Listo, entonces ahí ya tenemos que nos hace un respectivo orden. Bueno, veamos ese tema que es muy interesante, que también son estructuras de datos, las tuplas. Las tuplas también son estructuras de datos que están ordenadas. Su valor no va a cambiar, tal cual podemos acceder así con los índices, no va a haber ningún problema. La cosa con las tuplas es que nosotros no podemos modificarlas, no podemos agregar valores, no podemos eliminar valores. Entonces, cuando nosotros creamos la tupla, esta tupla va a mantener su valor en el tiempo. Bien. Entonces, vamos a dejar esto acá. Vamos a crear otro folder para las tuplas. Entonces, forma de crear una tupla. Primero declaramos la variable, digamos que la vamos a nombrar tuplas. Paréntesis. Y los valores que van a tener la tupla. Entonces, 1, 2, 3, 4. Que queremos consultar una tupla. Okay. El print. Digamos que queremos consultar el 2. Entonces sabemos 0, 1, 2, 3. Entonces, ese está en la posición 1. Dimos tuplas en la posición 1. Nosotros imprimimos, no vamos a debuguear por ahora. Él nos va a imprimir el 2. Listo, entonces, como estaba diciendo también el tema, las tuplas son inmutables. Entonces, como son inmutables, no se pueden llegar a modificar. Si nosotros, digamos, no, vamos a hacer una modificación tuplas en la posición 1. Queremos modificar este 2. Vamos a querer modificar por un 10. No te damos play. Él nos da enseguida un error. Nos dice, ok, la tupla no soporta asignar esto, no soporta esta modificación. Y hay un error. Entonces, de hecho, no hay que ni siquiera intentar eliminar porque no tiene el método para hacer el remove. Pero intentamos hacer la modificación y ya nos dimos cuenta de que nos dio un error. Entonces, lo que sí podemos hacer es, como estábamos haciéndolo anteriormente, es concatenar. Entonces, vamos a concatenar. Tenemos nuestra segunda tupla, que va a ser igual a eso. A ABC. Listo, una cadena de texto y una tupla de números. Listo, si hacemos concatenar, y el bajo tupla, va a ser igual. Tuplas más segunda tupla. Listo. Lo vamos a poner acá para que nos lo muestre de esta forma. Nosotros hacemos eso. Damos siguiente, vemos que nos creó la tupla concatenada. Tienen los valores 1, 2, 3, 4 y ABC. Listo. También podemos hacer algo que es el desempaquetar las tuplas. Que básicamente si nosotros tenemos nuestra tupla, voy a dejar esto aquí como concatenar. Que si tenemos, digamos, esta tupla, segunda tupla, vamos a decir que tiene los valores hola, hola 2 y hola 3. Listo. Y nosotros queremos sacarlos de ahí, queremos dárselas a unas variables.
Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. A, B, C. Y le voy a llamar a esto, aquí un comentario que se llame desempaquetar. Nosotros le damos un igual y le decimos, ok, esto va a estar en segunda tupla. Lo que va a hacer acá es que nos va a extraer hola, hola 2, hola 3 y se lo va a dar a esta variable. Entonces hacemos un print aquí. Quitamos esto y lo dejamos por acá. Damos otra vez un debug. Vemos que ahora tenemos 3 variables aquí. Entonces nuestras 3 variables A, B, C tienen el valor de hola, hola 2 y hola 3. ¿Ven? ¿Qué pasaría si en vez de 3 nosotros le damos 2? Pues nos va a dar un error. Bueno, nos está diciendo, ok, too many values to impact. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que los valores no coinciden. Hay más valores acá que los que nosotros le estamos ofreciendo aquí. Entonces, lo ideal para que no dé error y eso es que las variables que nosotros queremos desempaquetar de aquí sean las mismas que están acá. Entonces, ABC va a tomar el valor de hola, hola 2 y hola 3. Lo vamos a tener aquí. Y tal cual estamos viendo ahorita, si usamos el len, digamos que simplemente ponemos acá en el print, y voy a quitar eso ya. Tenemos el len, dividimos eso, el len segunda tupla. Esto, segunda tupla tiene 3 elementos. Si nosotros le damos play, él nos va a imprimir OK, tienes 3 elementos aquí, en esta tupla. Y listo, eso es lo que podemos hacer con las tuplas. Muy interesante. Pero bueno, veamos esto de los conjuntos. Que tal cual lo mencionan, los conjuntos se relacionan como la vida real de las matemáticas. Entonces, formas de crearlos con las llaves o usando la función set. Entonces, set lo que hace es crear a partir de una lista. Entonces, vámonos acá y creemos, se llama esto, conjunto. Okay. Un nuevo ejercicio. Listo, la forma de crear conjunto va a ser igual a las llaves. Digamos que va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, los conjuntos también son estructuras de datos con la diferencia de que estos no están ordenados. No tienen un índice para nosotros hacer una consulta acá. No la podemos hacer de esa forma. Entonces, las formas de crearlo son con estas llaves o si tenemos una lista, digamos que esa lista va a ser la siguiente. Lista números. Va a ser igual, ponemos los corchetes 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y nosotros queremos convertir esta lista en un conjunto. Simplemente hacemos segundo conjunto. Va a ser igual al set, paréntesis y le pasamos esta lista de números. El aquí estaría creándonos ese conjunto a partir de una lista. Bueno, tenemos formas aquí de agregar elementos a esos conjuntos, de eliminar elementos de esos conjuntos, y es la siguiente. Digamos que nosotros, le voy a poner un punto de corte acá ahora, y voy a hacer un print. Entonces, lo voy a dar acá vacío, y ahora sí vamos a empezar a dibujar. Bien, vamos a llamarle esto agregar elementos.
Entonces, agregar elementos, nosotros los vamos a trabajar de la siguiente forma. Es que vamos a agregar, digamos, el número 6 aquí. Hacemos conjunto, punto, add, y agregamos el número 6. Nosotros le damos acá para que lo debugue. Vemos que aquí tenemos los conjuntos creados, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Aquí lo que vamos a hacer, incluso, ok, ya nos mostró el segundo conjunto que lo creo acá. Vemos la lista y el segundo conjunto creado a partir de la lista. Si le hacemos el punto de D, vemos que agregó al final ese 6. Y tratemos de hacer algo curioso, que es agregar de nuevo el mismo número. Si le damos acá, Python, para que lo debugue, agregamos el 6, intentamos agregar el 6 y ¿qué pasó? No lo agregó. Porque los conjuntos no permiten esto. Son únicos, o sea, sus valores solo pueden estar una vez. No va a haber un valor repetido, no puede haber 2 veces un 1, no puede haber 2 veces un 2. Entonces maneja ese aspecto. Vamos a dejar las listas tal cual. Vamos a crear una variable en la que vamos a comparar segundo conjunto con el conjunto. Y vamos a hacer algo interesante. Vamos a invertir esto. Vamos a dejarlo de esta forma. Nosotros pensaríamos si hacemos, digamos, validar, va a ser igual al conjunto y es igual al segundo conjunto. Nosotros pensaríamos que porque eso está al revés, esto es diferente de esto. Es aceptable, pero los conjuntos no lo interpretan de esa forma. A ver, no cogió el debug. Okay. Los conjuntos no lo interpretan de esa forma. Entonces, acá tenemos, ok, falta que eso agregue también el número 6 para que estén iguales. Listo, entonces nuestro segundo conjunto es básicamente igual a nuestro primer conjunto. De que nosotros aquí lo estamos creando de esta forma. Pero él acá lo que hace es, ok, los ingresa de esta forma, tal cual. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Les mantiene su respectivo orden y nosotros acá lo podemos llegar a validar. Entonces, igual vamos a tratar de ver si nosotros lo hacemos de esta forma aquí también. Si hace un respectivo cambio. No, igual siempre los ordena. Se hace el respectivo ordenamiento y no nos va a dar el conjunto invertido. Entonces, si nosotros comparamos esos conjuntos, tal cual, son iguales. Entonces, acá tenemos más operaciones y de hecho voy a modificar este para que tenga valores como 6, 7, 4, 3, 2, que tenga el 8 también, las hay. Y eso. Son 5, 6, ok. Listo. Vamos a eliminar un elemento. Vamos a usar el eliminar. Y voy a poner aquí eliminar. Listo, para eliminar un elemento simplemente elegimos el conjunto. Vamos a elegir el segundo conjunto. Y del segundo conjunto queremos eliminar, digamos que el 8. Hacemos un punto remove y le decimos vamos a eliminar el número 8. Listo, le vamos a dejar esto acá. Volvemos a correr. Listo, aquí en el segundo conjunto tenemos el 8. Y lo hemos eliminado. Bueno. En esos conjuntos tenemos varias operaciones que son la unión, la intersección y la diferencia, tal cual como lo hacemos antes.
digamos, a ver, que vamos a crear una variable así, tal cual, que se llama unión, y luego le vamos a hacer la respectiva unión del conjunto 1 con el conjunto 2. Ok. Nosotros tenemos aquí nuestro conjunto y nuestro segundo conjunto. Y vamos a crear la variable unión. Entonces, vamos a hacer operación unión. Entonces, esto lo que va a hacer es que nos va a unir el conjunto 1 con el conjunto 2. Entonces, unión va a ser igual al conjunto, punto, unión, y como parámetros, pues le vamos a mandar el segundo conjunto. Entonces, vamos a bajar esto acá. Le volvemos a dar play. Esto le damos siguiente. Y vemos que nos hizo una unión del conjunto, el primer conjunto que tenemos y el segundo conjunto. Entonces vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No se repiten elementos. Tomó los elementos que estaban aquí y los unió a los elementos que estaban acá. Entonces, tenemos otro, diferencia. Entonces, acá la diferencia es difference. Entonces, hacemos conjunto.difference. Segundo conjunto. Ponemos acá. Vamos a cancelar la ejecución de eso. Vamos siguiente. Acá tenemos acá la diferencia. Listo. 1,5. Entonces, ¿qué tiene esto del primer conjunto que no tenga esto? ¿Cierto? Entonces, nuestro primer conjunto tiene un 1 y tiene un 5. El resto de elementos, el 4, el 3 y el 2, ahí como lo estamos señalando, ya los tiene la segunda lista del conjunto. Entonces, como nosotros le estuvimos diciendo acá, ok, conjunto.difference, segundo conjunto, él toma como base esto. Entonces, si lo hacemos al revés, que es segundo conjunto, y aquí le decimos que va a ser conjunto, le estamos diciendo como base, toma esto. Nosotros ya eliminamos el 8, entonces no lo vamos a tener en cuenta. Entonces sería, de estos números que estoy seleccionando, ¿cuáles tienen la lista de números o el conjunto de números estos que tenemos aquí que no tenga este primer conjunto? Entonces, le damos play, le damos acá, vemos la diferencia y nos damos cuenta, ok, el 7. Esto de acá, y no incluyó el 6 por alguna razón, pero debía haberlo incluido porque el 6 y el 7 no están acá. Ah, no, sí, ya entiendo por qué lo hizo, ya me acuerdo. Acá nosotros agregamos el 6, entonces por eso no lo incluyo. Entonces, este conjunto tiene un 6, ¿sí? Ya, error mío ahí. Entonces, la única diferencia entre este segundo conjunto y este es que este no tiene un 7. Listo. Si nosotros, por ejemplo, cancelamos este de acá, el segundo, el eliminar ese, le damos play, le damos siguiente, vemos que ahora la diferencia es 8 y 7. Listo. La intersección. Entonces, ¿dónde se intersectan ambos conjuntos? Entonces, vamos a ver intersección. Entonces, conjunto, punto, intersección del segundo conjunto. Y vamos a poner eso un poquito más abajo. Le damos play, damos un siguiente y vemos la intersección. Entonces, nuestro primer conjunto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se intersecta con nuestro segundo conjunto en el 2, en el 3, en el 4 y en el 6. Entonces, estas son las operaciones que podemos realizar con los conjuntos. Y tal cual como lo estamos viendo ahorita, si nosotros hacemos eso, que es len, de paréntesis conjunto, y lo corremos de forma normal para que lo escriba en la consola, vemos que conjunto acá son 6 elementos.
tal cual. Tenemos esta que pues no la voy a usar ahí, pero bueno, que es hacerlo inmutable. Tal cual como estuvimos viendo hace poco con las tuplas, es posible hacer inmutable los conjuntos. O sea, no vamos a poder agregar, no vamos a poder eliminar, pero sí vamos a poder realizar este tipo de operaciones. Bueno, nuestra siguiente estructura de datos, y que es muy interesante, son los diccionarios. Los diccionarios presentan una estructura de clave-valor. Esta estructura funciona de la siguiente forma. Vamos a suponer el caso en el que tenemos una persona y nos vamos a crear acá algo, que son los diccionarios. Vamos a escribir aquí diccionario. Nos creamos un nuevo archivo. Entonces, vamos a crear un diccionario. Ya sabemos que la estructura, primero, son las llaves. Se parece a la de los conjuntos. La diferencia es que acá vamos a tener un clave valor. Entonces, primero, la clave. Segundo, le ponemos en 2 puntos y el valor. Entonces, de esta forma se compone el diccionario. Entonces, nuestra clave. Digamos que este diccionario va a ser un diccionario de una persona. Listo, vamos a almacenar la información de una persona. Cédula es la clave. El valor de la cédula, vamos a decir que esa cédula tiene como valor esto. Listo. Podemos agregar más claves. Claro que sí. Nombre. Valor. Vamos a agregar aún más. Vamos a hacer esto, tal cual, y listo. Entonces aquí vamos a retirar esto que nos quita mucho espacio. Bien. Aquí estamos creando un diccionario de personas. Las claves son cédula, nombre y apellido. Los valores son 1, 3, 4, 3, 5. Fernando y Vega. Listo. Ahora con uno mayúsculo. Bien. Tenemos esta forma de crear el diccionario. También tenemos la siguiente forma, que es usando la función dit de diccionario, que básicamente nosotros, digamos, vamos a hacer otro diccionario, pero este diccionario va a ser para un carro. Entonces vamos a usar la función dit, paréntesis, y como vemos acá, tenemos clave, valor, clave, valor, clave, valor. Pero lo hacemos de esta forma. Escribimos primero, digamos, placa. Va a ser igual a esto. Color. Va a ser igual a rojo. Y lo vamos a manejar así. Lo dejamos de esta forma. Listo. Entonces aquí, si nosotros nos vamos a... Escribimos un print, lo dejamos así. Y hacemos un puntico ahí de corte. Y ejecutamos. Pues bueno, tenemos un diccionario de persona primero. Cédula, valor de la cédula. Nombre, valor del nombre. Apellido, valor del apellido. Lo siguiente, con el del carro. Placa, valor de la placa. Color, valor del color. Listo. Estamos haciendo de esa forma. Ya aquí entonces ya sabemos cómo crear este diccionario, ya sea con su función did o de esta forma, que solo es poner la llave, clave, valor. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos los elementos? Y se lo vamos a decir que no, yo quiero el nombre. Vamos a crearnos una variable aquí que se llame nombre y yo quiero tener el nombre de eso. Entonces, yo simplemente hago diccionario, persona, llaves, y aquí me da incluso ya las recomendaciones porque él detecta de que están acá. Entonces, yo quiero
de nombre. Yo pongo aquí entre comillas, nombre. Tiene que ser exactamente esto que está aquí. Eso. Para que le encuentre y identifique qué es lo que va a buscar. Entonces, vamos a verlo acá. Cancelamos, le damos play. Vemos que nosotros aquí al pasar esta línea, pues ya nos dio a esta variable nombre el valor este que está acá. Entonces ya lo recuperamos. Esta forma es de consultar. Bueno, tal cual lo estamos haciendo con las listas. Si nosotros queremos, digamos, modificar ese nombre y vamos a dejar aquí consultar. Se llamará este modificar. Bien, entonces nosotros queremos modificar el nombre. Hacemos esto, diccionario persona. Pues sí, vamos a modificar el nombre. Esto va a ser igual a eso. Listo. Vamos a cancelar. Vamos a dar de nuevo. Primero vemos que nuevamente sacamos la variable aquí nombre. Tiene el nombre del nombre que tiene en este momento. Miramos nuestro diccionario persona, todavía vemos que tiene el nombre Fernando. Veamos siguiente, vemos que ya el nombre cambió y ahora no es Fernando sino José. Ya hizo la respectiva modificación. Tenemos la forma de eliminar elementos que simplemente hacemos acá, eliminar y palabra reservada del espacio diccionario persona y digamos que para mí ya no es interesante tener el apellido en este diccionario. Lo hacemos de esta forma. Hagámoslo por acá. Le damos otra vez play. Y en este momento vemos que todavía conserva el apellido. Nos damos siguiente, vemos que pum, el apellido ya desapareció. Ya no está la clave apellido y no está el valor del apellido. Ya lo perdimos en ese momento. Ya hicimos la eliminación. Bueno, tal cual lo hemos estado manejando con el len de longitud, podemos saber la longitud de las estructuras de datos que estamos manejando. Incluso lo podemos utilizar para el texto, digamos que vamos a quitar eso. Y en este momento van a ver dos claves, cédula y nombre, porque apellido lo estamos eliminando acá. Si hacemos len, diccionario persona, le damos un play, nos dice que solo hay dos claves, cédula y nombre. También podemos hacerlo con cadena de texto, si escribimos hola y le hacemos el len, él nos va a decir cuántos hay aquí. Bueno, vamos a dejarlo como estaba, así tal cual, diccionario persona. El rango. El rango es una función que nos genera lista de números de acuerdo a ciertas condiciones que nosotros le damos. Estos rangos normalmente los vamos a utilizar para los for, pero vamos a hacernos acá otro. Hacer range. Aquí le vamos a agregar ejercicio. Punto py. Listo. Entonces, vamos a decir que vamos a tener lista números. Y vamos a llamar a la función range. Esta función nosotros le vamos a pasar valores. Entonces, si nosotros le pasamos aquí un número, él lo que va a hacer es que nos va a generar esto. 0, 1, 2, 3, 4. Nos genera 5 números, pero inicia desde el 0. Entonces, vamos a darle aquí un print
punto de corte y debugueamos el archivo. Le damos siguiente, tal cual. Y tenemos aquí nuestra lista de números. Nos está mostrando sus valores. Ok. Pero lo que hizo esto es hacer eso. Inició en 0 y se detuvo en 5. Entonces, tal cual, él nos va a imprimir si nosotros, digamos, le damos lista de números en la posición 1. Damos esto, pues vemos que nos retornó el 1. Porque él hace esto, como les había dicho, 0, 1, 2, 3, 4. Y si nosotros le decimos, ok, yo quiero en la posición 1, pues va a imprimirlo tal cual. Bueno, lista números 2. Vamos a hacer ahora con un parámetro de inicio y con un parámetro de fin. Entonces, rango. Digamos que nosotros no queremos que inicie en el 0, sino que inicie en el 1 y termine en el número 6 exactamente. Nosotros lo tenemos que hacer de esta forma. 1,7. Entonces, este numerito de acá final, que va a ser acá también, hay que tener en cuenta de que nunca nos los va a incluir. O sea, él nos va a hacer algo como, ok, vas a iniciar en 0. Ok, en 1. Luego le empieza 2, 3, 4, 5 y se detiene en 6. No lo incluye, entonces vamos a hacer acá un print también. Y vamos a imprimir exactamente un 5. Si imprimimos el 6, pues se nos debe dar error. Entonces, si le damos play, vemos que nos dice, ok, no es posible, esto está fuera de rango. Vamos a ver, no encuentro. Ok, quizá, invalid syntax. Bien. Ah, vale, es porque no le puse eso. Bueno, aquí ya nos dice, ok, estás fuera del rango. Si le damos el 5, pues ahí vemos que ahí sí nos imprime el último número que agregó. Entonces, esta es una para hacerlo tal cual, inicio y stop. Entonces, vamos a crear una lista 3. Esta lista 3 va a equivaler a rango, que va a iniciar en 1 y también va a estar tal cual como la de arriba. Pero le vamos a decir lo siguiente, y es que haga de 2 en 2, tal cual como está ahorita. Entonces, imprimimos posición 0. 1. Imprimimos posición 1. 2. Imprimimos, bueno, estoy imprimiendo la lista que no es. Posición 0 es el 1. Si imprimimos la posición 1, ya nos damos cuenta de que es el 3. Entonces él está imprimiendo 1. Vamos a hacer un comentario acá. 1, 3, 5. Y me parece que debe terminar hasta aquí. Si nosotros le damos 1, 2, 0, 1, 2, si le damos el 3, nos da un error de fuera de rango. Porque le estamos diciendo que, ok, el límite va a ser hasta el 6, pero es de 2 en 2. Entonces, esa condición se cumple de esta forma. Y solo vamos a tener 3 elementos en esa lista. También tenemos, pues, eso, la forma de convertirla a una lista. Que digamos, eso nos va a hacer, o sea, convertir lista, vamos a decir. Entonces hacemos lista de números 3. Le damos el play ahí, vamos a debuguear. Bien, entonces vemos aquí ya que nos hizo la conversión a la lista 1, 3, 5. Listo. Ahí terminaríamos con nuestro rango. Y entraríamos al tema que puede llegar a ser más complicado dependiendo,
que son los bucles. Ambos bucles van a ser cosas iterativas, o sea, van a dar, digamos, vueltas. Cuando me refiero a vueltas es que van a estar haciendo lo que esté aquí dentro del código en el número de veces, lo que esté aquí en el número de veces. ¿Cuándo usar el for y cuándo usar el while? El for lo vamos a utilizar cuando nosotros ya sabemos cuántas vueltas vamos a dar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una lista. Esta lista es 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Sabemos que hay 5 elementos. Entonces, en ese momento nosotros podríamos llegar a utilizar un for sin problema, pero también tenemos el while. El while lo vamos a utilizar más que todo en casos en los que nosotros no sabemos cuánto tiempo nos vamos a demorar o qué va a pasar. Digamos que nosotros tenemos un menú que tiene una opción de registrar, tiene una opción de consultar y el usuario puede estar haciendo todo lo que quiera durante todo el tiempo que quiera. Entonces, en esos casos, nosotros usamos un while para controlar lo que hace el usuario dentro. Hasta que el usuario no se salga o decida salirse, pues el while no va a terminar. Entonces, ahí van viendo como una utilidad de hacia dónde va apuntando el while. Entonces, vamos a hablar del for. Entonces, el for es una estructura cíclica en la que nosotros le definimos un límite y él lo que va a hacer es recorrer ese límite. Entonces, nosotros vamos a meter esto en una carpeta para que no se vean tan, vamos a decir, estructuras datos. Metemos los diccionarios, los vemos, los conjuntos, las listas, el rango y las tuplas. Listo. Vamos a crearnos acá afuera for. Creamos un ejercicio para este for. Listo. Bien, estructura. Primero, palabra clave for. Listo. Segundo, el valor al que nosotros queremos acceder. O sea, me refiero que nosotros vamos a tener una lista y vamos a tener un valor que nosotros vamos a poder usar dentro del for. Entonces, ahora lo van a entender mejor. Vamos a poner como valor ítem. Entonces, esto es una variable que va a recibir el valor en ese momento. Entonces, digamos que vamos a crear un rango que nos genere números entre 1 y 6, o sea, del 1 al 5. Entonces, hacemos esto por ítem y dentro vamos a imprimir cada ítem. Listo. Borramos esto y le damos play. Vemos que nos imprimió un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Lo hizo ordenadamente. Entonces, vamos a poner un punto de corte aquí para ver qué está pasando. Bien, estamos en el primer momento, que es cuando está tomando el valor 1. Es la primera vez que va a ingresar aquí. Y si nosotros pasamos aquí el mouse por esta variable que tenemos aquí, que era la que le estaba diciendo yo ahorita, esta variable se encarga de recibir el valor que tiene esto, la lista que vamos a utilizar en ese momento. Entonces, como es la primera que va a realizar, él está en el índice 0. Entonces, en el índice 0 está el 1, lo imprime. Volvemos. Incluso ahí está escribiendo. Siguiente, el 2. Lo imprimimos. Él imprime el 2, el 3, el 4 y el 5. Listo. Una vez termina de recorrer eso, él se sale. Entonces, digamos que no vamos a usar un rango, sino que vamos a usar una lista que nosotros tenemos, que sea, por ejemplo, A, B y C. Solo 3 iteraciones. Nosotros simplemente la pasamos aquí, escribimos lista aquí y listo, es esta lista.
Volvemos a darle play de esta forma. Y volvemos aquí. Entonces, índice 0, está la A. Entonces, primer ítem, la A. La vamos a escribir en la consola. Ya hice una vuelta. Viene la siguiente vuelta. Vamos con la B ahora. Entonces, en este momento ahora tiene la B. La vamos a imprimir. Luego tiene la C. También la vamos a imprimir. Listo, ya nos imprimió todas. Y una vez termina, ya él decide, ok, ya terminamos aquí. Nos vamos. Bien. También tenemos la forma de imprimir, o sea, de tomar el índice y tomar el valor. Vamos a dejar este for aquí. Vamos a decir for simple. Y lo vamos a comentar porque queremos probar otros tipos de for. Bien. For con index. Listo. Vamos a usar esta misma lista que está ahí arriba. Y primero que todo usamos for. Usamos el ítem que es donde vamos a tener cada letra en el momento de que vaya dando vueltas. El in, listo. Un 2 puntos, tal cual. Vamos a poner la función esa enumerate. Entonces, esta función enumerate lo que nos permite hacer es trabajar con el ítem y el index. Entonces, hacemos esto. Vamos a tener dos variables aquí que las estamos creando, que es el índice y el ítem. Entonces, si nosotros aquí escribimos un print y le damos una F para describir las variables acá adentro, entonces decimos índice, dos puntos, llaves. Ponemos el index, hacemos una comita. Valor, dos puntos, llave, ítem. Entonces aquí estaríamos escribiendo en consola el índice y su respectivo valor. Si le damos play, pues vemos, ok, en el índice 0, el valor es A. En el índice 1, el valor es B. En el índice 2, el valor es C. Y si lo debugamos nuevamente. Ok, no puse el punto de corte, lo voy a poner acá. Si debugamos, pues nos damos cuenta, ok, aquí al inicio, en la primera, que cuando estamos llegando aquí, nos dice, ok, índice 0 y el ítem A. Ok, ahora el índice es 1 y el ítem es B. Ahora el índice es 2 y el ítem es C. Y luego que termina, se nos va de esta lista. Entonces ahí tendríamos ya dos, un for con rango o con una lista como ya lo acabamos de ver, y un for con índices y su elemento. Dale siguiente. Tenemos el for con el if. Digamos, tal cual, tenemos ahora otra lista. Vamos a dejar eso comentado. Entonces, creamos una lista números. Y esos van a ser 2, 4, 6, 8. Entonces, y vamos a agregar un impar, o sea, varios impares. 3, 1. Entonces, al final van a ser 3 impares y al inicio van a ser 4 pares. Entonces, primero nos creamos un for. Vamos a decir con el ítem in lista de números. Bien. Tenemos los dos puntos, hay que acordarnos, esto es muy importante. Y en esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a incluir un if dentro de este for. Vamos a preguntar si este ítem, que es un número en este momento, el residuo de 2 para saber que esto es un número par, es igual a 0, entonces yo quiero que me imprimas eso. El número
dos puntos, ítem es un número par. En caso contrario, yo quiero que me imprima lo siguiente. Vamos a copiarnos el texto. Normal. Eso, el número es impar. Listo. Entonces, si nosotros le damos play a esto y ponemos el punto de corte aquí, él llega. Primer ítem, el 2, ok. Sabemos que el 2 es par, entonces él imprime, ok, el número 2 es un número par. Bien. Siguiente, el 4. Es par. Listo, el 4 es par. Siguiente, el 6. Es par, lo toma par. Siguiente, el 8 es par. Ahora estamos en el 7. El 7 no es par, entonces empezamos, ok, es impar. El 3 es impar. El 1 es impar. Y listo, una vez que termino de iterar toda esta lista uno por uno, se termina el for. Y ya nos saca eso. Bien, entonces ya ahí lo vimos con if. Hay otra. Vamos a dejar eso comentado acá también ya. Y tenemos la otra que es con una cadena de test. Entonces vamos a decir cadena. Y esta cadena va a ser hola. Hola 1, así tal cual. Exactamente son 4, 5, 6 elementos los que hay aquí. Es una cadena de 6, de un tamaño de 6. Entonces, nosotros también podemos iterar esa cadena. Nosotros le decimos por ítem, in cadena, dos puntos, y que nos imprime el ítem. Si nosotros le damos play a esto, vamos a limpiar esto y esto, le damos play, él nos va a imprimir uno por uno esta cadena, porque esto en realidad, a pesar de que es una cadena que la estamos escribiendo así, esto es una cadena de caracteres, entonces cada cosito es un carácter. Entonces lo imprime de esta forma. Listo. Y otra cosa interesantísima que es el break para salirnos de golpe del for. Entonces, volvemos a comentar esto. No queremos saber más nada de esto. Y tenemos una lista. Esta lista van a tener los elementos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, vamos a dar el 6. Ahí me interesa, vamos a agregar incluso otro, que sea el 6 acá. Y acá va a estar el 5. Listo, a mí me interesa que cuando llegue este 6, cuando llegue al valor 6, él se salga de este for. Entonces él simplemente no sigue escribiendo nada por consola. Entonces nosotros hacemos for, ítem, in, list. Dos puntos y hacemos un if. Entonces le vamos a hacer el if. Si el ítem es igual a 6, tú te vas a salir. Listo. En caso contrario, yo quiero que simplemente me imprimas el número. El número es, dos puntos, llaves, ítem. Entonces nuestra lista tiene 6 elementos. Este for se prepara para hacer 6 elementos. A ver, quito esto de acá. Voy a cancelar de nuevo. Entonces, este for está preparado para hacer 6 vueltas. Porque es lo que le establecimos en esta lista. Pero entonces, lo primero, ok. Un 1. Él pregunta acá, ok. Si ítem es igual a 6, pues te sales. En este caso no se va a salir y va a imprimir 1. Ok. Siguiente número, el 2. En este caso tampoco. Bien. Siguiente el número, el 6. Entonces el 6 ya activa el break y lo que hace es terminar.
ya no va a seguir haciendo nada dentro del for, sino que él se sale. Y tenemos el otro, que es lo contrario a este, que en vez de salirse simplemente le va a decir lo siguiente. Entonces vamos a hacer eso. For ítem, lista, y nos lo vamos a traer acá. Y vamos a hacer un if. Queremos que cuando llegue al 6 simplemente no lo escriban. Entonces, si ítem es igual a 6, vas a hacer un continúe. Y aquí no vamos a poner un else, sino que vamos a poner un print. O sea, todos deberían entrar aquí si esto no estuviera. Entonces, vamos a hacer algo para comprobarlo, que va a ser este 6. Y aquí simplemente vamos a imprimir eso. En esto nos debería imprimir 2 veces el 6 si nosotros le damos play. Nos imprime 2 veces el 6, porque aquí tenemos un mensaje, este 6, y aquí tenemos el que hace por defecto. Si nosotros nos queremos saltar el 6, hacemos el continúe y le vamos a poner un punto corte acá. Quitamos este de acá arriba. Y aquí vamos. Entonces, primer número, el 1. ¿Ok? Él escribe el número es un 1, escribe el número es un 2 y llegamos al 6. Entonces, aquí nos dice si el ítem es igual a 6, él lo que hace es va a continuar. Lo que hace continuar es que ya le dice ya no hay nada más, ya no quiero que sigas haciendo nada más de aquí hacia abajo. Quiero que sigas, te saltes lo que sigue. Entonces, él entra aquí, continúa y no imprimió nada. Pero él sigue en el for. No es como el brick, que lo que hace es sacarlo de golpe, sino que él continúe, se salta esa iteración, pero seguimos ahí dentro del for. Entonces vemos que aquí sigue imprimiendo el 3, luego imprimimos el 4 y el 7. Listo, ahí sí ya terminó nuestro for, hizo todas sus iteraciones. Entonces ya ahí vimos lo que hace el break y el continúa. Vamos a cerrar este. Y tenemos acá, con comprensión. Bueno, nosotros podemos realizar operaciones. Digamos que nuestra lista de números la tenemos así tal cual y nosotros queremos generar una nueva lista a partir de algo. Digamos que queremos crear una lista en la que le queremos sumar a cada elemento de nuestra lista original un 2. Entonces, tenemos lista nueva. Vamos a crear la lista original. Okay. Entonces, 1, 2, 3, 4. Listo, esa va a ser nuestra lista. Y va a estar la lista nueva. Esta lista nueva la vamos a hacer así. Hacemos los corchetes, obviamente, porque vamos a hacer una lista. Y vamos a hacer el for. Entonces, for item in lista. Tal cual. Pero así, obviamente, ya nos está dando error. Porque obviamente sabemos que la estructura del for es esto. Es esto. Entonces, como la estamos haciendo con comprensión, nosotros le decimos, ok, ítem, y si lo vemos, si lo hacemos así, él debería simplemente agarrar esta lista, la itera, y nos las agrega a esta lista nueva. Pero como nosotros dijimos que le vamos a sumar un 2 a cada número, entonces él va a hacer eso. Y vamos a poner aquí un print, tal cual, vacío. Vamos a ver si no hay más por acá. Ok. Listo, si nosotros le damos siguiente, él empieza a iterar ahí. Empieza a hacer todas las iteraciones de lista. Y nos generó una lista nueva. Esta lista nueva, tal cual lo dijimos, le iba a sumar 2 a cada número. Entonces, primer número es 1 más 2, 3.
2 más 2, 4, 3 más 2, 5 y 4 más 2, 6. Hizo esta operación. Entonces, digamos que no queremos sumarle, sino no tiene sentido hacer esto, pero bueno. Lo hacemos así, tal cual es simplemente la misma lista. Bien, entonces, y ahí es una forma de hacer un for en una línea, que como les dije es comprensión. Listo, dejémoslo así. Y pasemos a la función seed. La función seed, tal cual como les estoy diciendo, nos permite iterar con dos listas a la vez. Entonces, tenemos una lista acá, vamos a hacerla tal cual, una de nombres y una de edades. Vamos a cancelar esto. Y nombres, eso. Edades, eso. Entonces, 3. Vamos a decir que sus edades son eso. Son las edades de cada uno. Listo. Y vamos a iterar sobre estas dos listas. Entonces hacemos un for. Vamos a dar por ahora sí, for in, zip, nombres, edades. Y acá pues, como estamos manejando dos listas, pues obviamente sabemos que vamos a manejar dos valores. Entonces acá tenemos ítem y ítem 2, ¿cierto? Veamos, dos puntos. Y acá vamos a imprimir eso. Vamos a imprimir acá F. Vamos a decir, el nombre es, dos puntos, llaves, ítem. Y la edad, dos puntos, llaves, ítem 2. Si le damos play, tal cual, él itera las dos listas. Y vamos a ver qué pasa si una lista tiene más que otra. Creo que no. Ok. Él toma una de referencia y me parece que es la que menos tiene. Para evitar esto de una excepción y eso. Este sí, pues. Tenemos esta lista A y esta lista B. Ya vemos que aquí le agregamos una edad de más. Pero él toma como referencia la lista que tiene menos ítems. Esto permite que pues no vaya a dar una excepción al usar algo que no está, un index error, por ejemplo. Y listo. Terminamos con el for. Pasemos al while. Nuestro while, como habíamos dicho, lo voy a crear acá. Como habíamos dicho, es básicamente cuando nosotros no sabemos en qué momento vamos a parar. No lo tenemos claro, ¿cierto? Digamos que yo quiero iterar y un while true. Esta es la sintaxis. While y un valor y una condición. Entonces vamos a primero hacerlo como tal. Vamos a tener una variable aquí que se va a llamar contador igual a 0. Yo quiero que mi while dure mientras este contador sea menor a 5. Si yo hago esto ahora mismo, así tal cual, y vamos a imprimir aquí contador, ¿qué va a pasar? Ahí se dan cuenta de que está imprimiendo muchos ceros y no para, él sigue. Entonces vamos a cerrar esto para evitar que se nos vaya a dañar. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Obviamente ya le dimos una condición de salir de este ciclo. Entonces, la condición es que el contador sea mayor que 5.
sea 5 exactamente o mayor que 5. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a decir, contador va a ser más igual a 1. Y me vas imprimiendo. Entonces, si yo le doy play ahora, esto le imprime 1, imprime 2, imprime 4, imprime el 5. Y cuando imprime ya el 5, ya él, pues al evaluar esta condición, ya él se da cuenta de que, ok, no hay problema, ya te puedes ir del libro. Listo. También lo podemos hacer de esta forma, while true, que le estamos diciendo, ok, esto siempre va a ser true, ¿cierto? Y si nosotros imprimimos, obviamente, si vamos a imprimir, por ejemplo, el 0, y lo hacemos así, tal cual nos pasa lo mismo que nos pasó hace unos momentos. Empieza a volver loco y empieza a hacer iteraciones y muchas iteraciones y eso puede volver lento el equipo. ¿Qué hacemos? Teniendo ya eso, simplemente digamos que nosotros queremos solicitarle al usuario que diga cuándo detenerse. Entonces, vamos a hacer un valor igual al input y vamos a convertir esto porque le vamos a decir al usuario que nos ingrese un número si quiere seguir o no. Entonces, ingrese un número si quiere seguir en el while. Y estos números van a ser 1 y 2. Con esos números es que vamos a hacer nuestra evaluación. Si el número, si el valor es igual a 2, nosotros queremos que se salga. De lo contrario, bueno, no hay ni de hecho ni de que poner el break, que digo el else, simplemente vamos a imprimir aquí. Ok, puedes seguir. Ejecutamos. Nos dice. De hecho, vamos a darle esto para que salga mal. Y le vamos a dar un 2 puntos espacio para que sepamos dónde escribir. Okay. Listo, nos dice, estamos dentro de eso. Si queremos seguir en el while. Vamos a ingresar un modo. Nos dice, ok, puedes seguir. Y lo podemos hacer las veces que queramos si ingresamos el 1. Pero si ingresamos el 2, ya él se sale porque estamos, si nos acordamos bien, usando el break. También podemos hacerlo con el continue, que es básicamente si nosotros hacemos eso. Y anteriormente le estábamos diciendo que si ingresábamos el 2, pues se salía. Y ahora le estamos diciendo que continúe, o sea, que pase la siguiente. Si ingresamos el 2, nada, no nos imprime esto que tenemos aquí. Obviamente porque tenemos un continue. Nos ignora todo esto de aquí hacia abajo. Y bueno, aquí los tenemos incluso con el break, con el continue. Tenemos algo interesante que también lo podemos utilizar en el for, que es el while con el else. Y vamos a hacer ese como el último. Vamos a dar un break y vamos a poner un else. Vamos a poner aquí, finalizó el while. Y vamos a hacer lo de ahorita, el contador igual a 0. Vamos a decir que ese contador, mientras sea menor a 5, vamos a hacer esto y vamos a decir que contador más igual a 1, que nos imprima contador. Entonces él empieza a hacer esto y está diciendo invalid. ¿Por qué? Bla, bla, bla. Uh-huh. A ver, no sé por qué me acaba de dar este error de un invalid literal y ahora lo vuelvo a cambiar y ya. Yo le había puesto el 5, si no me equivoco. Pero ya ahora funciona sin problema. No sé si lo interpretó mal el código, pero bueno.
igual era un 5, entonces nada que hacer. Entonces, como ven, lo que hace es, ok, 1, 2, 3, 4, 5, y una vez finaliza esto, pues finaliza el while. Estaba viendo que si ponemos un break, al menos ahorita no incluye este else. Es como, ok, si está este break, no vas a hacer igual el else porque te sales a la fuerza de este while. Y bueno, nos alcanzó el tiempo para hacer los ejercicios. Igual están sencillos. Yo les voy a pasar las diapositivas estas. La mayoría ya lo hemos resuelto en esto, en ese tiempo que estuvimos haciendo las pruebas con el foro. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos, imprime los números del 1 al 5. Ya lo hicimos. Este sí no lo hicimos, que son los cuadrados, que es elevar a la potencia cada número. Sumar los números del 1 al 10. Imprimir los elementos. Y un ejercicio con el while. Bien. También incluso hay otro que es más completo. Creo que lo podemos iniciar como tema del ejercicio de mañana. Entonces, bueno, ya vamos a finalizar la sesión para que esto quede grabado. Eso. A ver. Ok. Bueno, igual cualquier sugerencia que tengan al respecto, la pueden comentar. Igual si no tienen, pues espero que estudien el material, intenten practicar esto del for, de las listas. Y igual mañana vamos a estar realizando varios ejercicios con esto del for para afianzar más los conocimientos al respecto. Entonces, pues listo. Aquí terminamos. Listo, gracias. Gracias, profe, gracias. Listo, nos vemos mañana a las 6:30. Que tengan una feliz noche. Gracias, hasta luego.